Listo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz Peña, yo soy residente de Medicina Interna de primer año. Hoy vengo a traerles este artículo para la actividad de Club de Revista acerca de los eventos cardiovasculares con el tratamiento de finerenona en los pacientes con nefropatía diabética. El estudio fue llamado el Fígaro DKD. El asesor para esta actividad fue el doctor Fabián Jaimes. Entonces, lo que les traigo para el día de hoy es que vamos a iniciar hablando un poco acerca del problema de la nefropatía diabética y su relación con los eventos cardiovasculares. Vamos a hablar algo un poco de cómo funcionan los antagonistas del receptor mineralocorticoide esteroideos y la nueva molécula que les traigo para el día de hoy, que es un antagonista no esteroideo. Vamos a hablar algo de la evidencia previa que tenemos respecto a este medicamento, hablar algo del estudio como tal, una lectura clínica y unas pequeñas conclusiones respecto al tema. Entonces, para hablar un poco del problema, vamos a contextualizar en nuestro país específicamente, según la cuenta de alto costo para Colombia en el 2019, donde vemos que la incidencia de la diabetes mellitus en Colombia viene en un claro ascenso para el 2019 con una incidencia de 3.7 personas por cada 1.000 habitantes y una prevalencia que a su vez iba subiendo. Con la enfermedad renal crónica hemos visto en nuestro país que ha venido en descenso, sin embargo no deja de ser un gran problema de salud pública, por lo que ya les nombraré más adelante. Vemos que la distribución de los estadios de enfermedad renal crónica en nuestro país, la gran mayoría se va a concentrar en los estadios tempranos, pero si nos fijamos en esta gráfica, hay una tendencia de que hayan muchos más pacientes en enfermedad renal crónica en estadio 5 y en diálisis, donde el aumento ha sido de manera significativa. Y hablando específicamente de la relación entre la enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos, según esta cuenta de alto costo, la prevalencia de la coexistencia de enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes mellitus para el régimen contributivo y subsidiado es de alrededor de 25.45 pacientes por cada 100 pacientes con diabetes mellitus, es decir, que 1 de cada 4 pacientes en Colombia con diabetes mellitus tendrá enfermedad renal crónica, lo cual es una cifra bastante alarmante. Entonces, respecto a la relación entre enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, tenemos de este estudio un poco clásico la distribución o el aumento del riesgo de mortalidad de causa cardiovascular en relación primero con la tasa de filtración glomerular, donde vemos que con tasas menores a 60 mililitros por minuto, el riesgo de mortalidad cardiovascular empieza a aumentar de manera significativa por debajo de los 60, y esto se hace de una manera lineal, e incluso con albuminurias tan bajas como 10 miligramos por gramo, el riesgo cardiovascular aumenta, siendo esta también directamente proporcional. Respecto a las causas de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica, vemos que la enfermedad cardiovascular, incluso en los estadios tempranos, es una de las principales causas de mortalidad y que esta va aumentando hasta ser la mitad o un poco más de la mitad de las causas de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, siendo hasta el 58% en los pacientes de estadio 5 o en terapia de reemplazo renal, cosa que también pasa dependiendo del estadio de la albuminuria. Entonces, para Colombia, según la cuenta de alto costo, la mortalidad por enfermedad renal crónica por cada 100.000 habitantes está alrededor de 36.9, y si a esto le sacamos una matemática un poco burda, casi la mitad o un poco menos de la mitad de estos pacientes morirán en Colombia al año por causas cardiovasculares, siendo ellos enfermos renales crónicos. Entonces, siguiendo un poco, vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Cómo es que estas dos enfermedades se relacionan entre sí? Tenemos entonces que de estos factores de riesgo clásicos que conocemos, como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus, dislipidemia, el tabaquismo, la inflamación crónica y algunos factores genéticos, van a favorecer la incidencia de una lesión renal aguda que al cronificarse llegaría a
una enfermedad renal crónica en estadios tempranos y que a su vez estos mismos factores de riesgo son factores de riesgo cardiovasculares que van a favorecer la incidencia de cualquier enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, enfermedad coronaria, enfermedad valvular, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las arritmias y en general un daño en todo el endotelio y en toda la vasculatura del cuerpo. Al avanzar esta enfermedad renal por noxas diferentes o por los mismos factores de riesgo y con esta disminución de la tasa de filtración glomerular, vamos a sumar a estos factores otros nuevos agentes que van a generar daño y van a ser factores de riesgo para factores de riesgo cardiovasculares, como es la hipertensión, bien sea de nuevo o empeoramiento de la misma, la dislipidemia, las anormalidades del perfil fosfocálcico, la sobrecarga de sodio y la inflamación crónica. Y ya cuando esta enfermedad renal crónica está en estadios terminales, ha avanzado lo suficiente, la enfermedad renal crónica estadio 4, 5 o en hemodiálisis, la falta de función de este riñón va a generar unos desbalances hormonales, anemia, malnutrición, alteraciones graves del perfil fosfocálcico con calcificaciones de las arterias, una sobrecarga marcada de sodio y de agua, la presencia de las toxinas urémicas y otras y hiperreactividad simpática que va a favorecer aún más la aparición de esta enfermedad cardiovascular. Entonces, para resumirles un poco, tenemos los factores de riesgo tradicionales que favorecen la enfermedad renal crónica y los factores de riesgo específicos de la enfermedad renal crónica, que estos en conjunto nos van a llevar a un daño y a un remodelamiento del miocardio y de los vasos sanguíneos, que en fin último nos van a llevar a una enfermedad isquémica coronaria, una falla cardíaca, una enfermedad cerebrovascular, a progresión renal y a muerte cardiovascular. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro arsenal como médicos, como internistas, para impactar en estos desenlaces, tanto enfermedad renal crónica como enfermedad cardiovascular? Primero, el manejo de la hipertensión, ¿cierto? Un manejo estricto de la presión arterial con metas incluso que se están haciendo cada vez más estrechas según los últimos estudios que han demostrado beneficio en disminución del riesgo cardiovascular. El uso de medicamentos específicos como son los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona para disminuir la albuminuria y posiblemente la progresión y desenlaces cardiovasculares en estos pacientes, el control de la dislipidemia con medicamentos de alta eficacia como las estatinas, el ezetimibe e incluso en algunos casos los inhibidores de PCSK9, el tratamiento de las complicaciones específicas de la enfermedad renal crónica y claramente los cambios en el estilo de vida. De un tiempo para acá, con el advenimiento de esos nuevos medicamentos para el tratamiento de la diabetes mellitus, nos hemos dado cuenta que estos dos grupos de medicamentos, los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1, en múltiples estudios han demostrado de manera consistente que pueden disminuir y disminuyen tanto el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular como la progresión de la enfermedad renal diabética, con estudios como el DAPA-DKD para dapaglifosina, el EMPA-REG Outcome para empagliflozina y el CREDENCE para la canaglifosina, específicamente en la nefropatía diabética. Y los análogos de GLP-1, aunque no tienen un estudio específico para desenlaces renales, sí los tienen para desenlaces cardiovasculares, como fue el LEADER para el liraglutide y el SUSTAIN para el semaglutide, donde como desenlaces secundarios también tenían la disminución de la progresión renal en estos casos y han demostrado ser efectivos. Entonces, como un resumen de qué es lo que podemos hacer para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y la nefropatía diabética, tenemos estos tres como factores a impactar: los lípidos con las estatinas, que sabemos que disminuyen el riesgo cardiovascular; el tratamiento intensivo de la glucosa con medicamentos que han demostrado eficacia en reducir desenlaces duros como los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2; en el control de la presión arterial, donde el control de la presión arterial per se disminuye el riesgo cardiovascular, pero que medicamentos como el IECA, los ARAs, los calcioantagonistas pudieran disminuir el riesgo cardiovascular, pero que además los IECAs disminuyen la progresión y la albuminuria
en los pacientes con nefropatía diabética. Sabemos que los antagonistas del receptor mineralocorticoide, con su efecto en el control de la presión arterial, pudieran impactar en desenlaces cardiovasculares y conocemos muy bien su efecto sobre los pacientes con falla cardíaca, pero aún queda la duda si estos medicamentos son útiles tanto para la progresión de la nefropatía diabética como para disminuir desenlaces cardiovasculares en este grupo específico de pacientes. Entonces, hablando un poco de este grupo de medicamentos, ¿qué son los antagonistas del receptor mineralocorticoide? Sabemos que la aldosterona, dentro de su mecanismo normal en el cuerpo, con su acción en el túbulo colector, nos va a generar por los ENaC una retención de sodio y agua. También va a favorecer al remodelamiento cardíaco por la fibrosis que va a favorecer en este punto y a generar cierto daño vascular por los anteriores mecanismos y por el exceso de activación de ese eje renina-angiotensina-aldosterona. En fin último, esto nos va a llevar a congestión, hipertensión y fibrosis renal, que si se deja avanzar de manera no controlada puede terminar en falla cardíaca y en enfermedad renal crónica. Lo que hacen estos medicamentos es bloquear su receptor, bien sea tanto en el miocardio como en el riñón, intentando evitar que se dé esta cascada pues, como de eventos y terminemos en la enfermedad. Entonces, hablando un poco de la historia de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, desde el 1938 que fueron como descubiertos, que fue descubierta, perdón, la aldosterona con su efecto en el riñón, se empezó a intentar buscar un mecanismo por el cual bloquear esta, y fue más o menos hasta el año 57 donde se sintetizó la espironolactona y se empezó a utilizar de manera importante en la clínica, pero no fue sino hasta el 1999 con el estudio RALPH, donde se demostró que la espironolactona disminuía desenlaces cardiovasculares y de mortalidad en los pacientes con fracción de eyección disminuida. En el 2003, el EFESUS con la eprenorona demostró algún beneficio en los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo en el posinfarto. Sin embargo, posteriormente a su diseminado uso, nos dimos cuenta que estos medicamentos tenían un riesgo aumentado de generar hipercalemia, pero además de eso, que pudieran disminuir la tasa de proteinuria. Entonces, más adelante, bajo todos los preceptos que se tenían de estos efectos pleiotrópicos, se pudiera decir, de la espironolactona, se ha intentado buscar que esto impactara en otros contextos, como fue en el estudio TOPCAT para la fracción de eyección disminuida. Sin embargo, en este estudio no se logró en desenlace primario, pero sí en algunos subgrupos se vio cierto grado de ayuda para disminuir eventos. Después del 2014, y cuando tuvimos ya sintetizada como tal el receptor mineralocorticoides, se empezaron a buscar otras posibles salidas y otras posibles moléculas, las cuales no tuvieran esos efectos sobre el metabolismo del potasio y que fuera tan prohibitivo su uso, por ejemplo, en escenarios como la enfermedad renal crónica, donde la tasa de hipercalemia y la cantidad de metabolitos que tenían los antagonistas esteroideos no fuera o se pudiera utilizar en este subgrupo de pacientes. Basado en esto, a partir de ese año que les nombré, múltiples casas farmacéuticas han intentado empezar a sintetizar antagonistas del receptor que no fueran esteroideos y que ejercieran su mecanismo mediante otras formas. Y específicamente Bayer, con la molécula finerenone, fue el primero que sacó este medicamento, que ha demostrado tanto en el laboratorio como en estudios preclínicos y ya como vamos a ver en estudios clínicos, su eficacia. Entonces, ¿cuáles serán las principales diferencias entre estos dos? Primero, la finerenona o los no esteroideos son más potentes y selectivos, tienen una distribución entre el riñón y el corazón similar, mientras que los anteriores
y van más hacia el riñón, no tiene unos metabolitos activos como si lo tienen los esteroideos y tienen una vida media mucho más corta, lo cual primero facilita su excreción renal en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica y segundo, no estamos tan al pendiente de la posible acumulación de esos metabolitos activos que pudieran acumularse en los pacientes con enfermedad renal crónica. Además de eso, en estudios de laboratorio se demostró que la finerenona tenía una inhibición más fuerte y de la inhibición y de la fibrosis cardíaca y renal, y que además de eso, en dosis equinatriuréticas, es decir, que tienen el mismo efecto a nivel renal, tienen una mayor disminución de la presión arterial, del remodelamiento, de inhibición de la fibrosis y de los efectos inflamatorios sobre riñón y corazón, comparado con espironolactona y eprenelona. Entonces, después de saber cómo funciona la molécula y que tiene teóricamente unas ventajas sobre estos no esteroideos, se hicieron unos estudios fase 2 preclínicos para evaluar tanto su eficacia clínica como su seguridad. En este estudio en el ARTS de 392 pacientes se demostró que tenía una tasa de hipercalemia muchísimo menor cuando se comparó a dosis equivalentes con espironolactona, sin afectar esto su eficacia en dos cosas principalmente: disminución de la albuminuria y disminución de los péptidos natriuréticos. Vemos que en los pacientes con falla cardíaca con fe disminuida tuvo una reducción de los péptidos natriuréticos similar a la de la eprenenona, y en los pacientes con enfermedad renal diabética la finerenona disminuyó de manera importante la albuminuria cuando fue comparada contra el placebo. Estos estudios fase 2 demostraron que pudiera tener menos hipercalemia y que es igual o un poco mejor en disminuir estos desenlaces secundarios en las enfermedades que utilizamos estos medicamentos. Basado en esto, la industria farmacéutica decidió hacer 3 estudios, ensayos clínicos aleatorizados para demostrar su eficacia en 3 contextos específicos. Fígaro-DKD para demostrar disminución en eventos cardiovasculares, Fidelio-DKD para demostrar disminución en eventos renales y el FINE-ARTS-HF para mostrar su efectividad en los pacientes con falla cardíaca. Estos 2 primeros ya publicados y el FINE-ARTS que está aún en momento de reclutamiento. Entonces, otra de las importantes diferencias es el costo. La finerenona no la tenemos disponible en nuestro medio, pero en Estados Unidos y en Europa puede tener un costo de tratamiento mensual de entre $500 y en Europa de hasta $700 con las dosis máximas propuestas, mientras que la espironolactona en nuestro medio tiene un precio de alrededor de 20-25 mil pesos por tratamiento mensual, lo cual pues, nos genera ciertas dudas. Entonces, hablando un poco de la evidencia previa, este es el estudio Fidelio, que fue publicado en el 2020 en New England Journal of Medicine. Fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, que tomó 5.734 pacientes, excluyendo pacientes con falla cardíaca con fe disminuida, que tuvieran una diabetes mellitus mal controlada, una albuminuria muy elevada o que estuvieran en diálisis, para probar finerenona en dosis de 10 o 20 miligramos contra el placebo, buscando cuál era su eficacia en desenlaces como la incidencia de falla renal o la disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular. Vemos que los pacientes que ellos buscaron para este estudio eran pacientes con una nefropatía diabética que tuvieran una albuminuria moderada o grave y unas tasas de filtración glomerular por debajo de 75 mililitros o de 60 mililitros hasta llegar incluso hasta 25 mililitros. Pacientes que pudieran clasificarse como una enfermedad renal crónica de cierta manera avanzada. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Para su desenlace primario, que fue el desenlace renal, se logró demostrar disminución en este desenlace compuesto primario
Esto llevado principalmente por una disminución sostenida de más del 40% de la tasa de filtración glomerular en el seguimiento que se les hizo, pero sin evidenciarse impacto sobre la incidencia de enfermedad renal crónica terminal o de enfermedad renal crónica estadio 5. Pero como dato llamativo, en este estudio se encontró que para su desenlace secundario principal, que era un desenlace de eventos cardiovasculares, encontraron un efecto a favor de la finerenona. Sin embargo, cuando se separaba cada desenlace, sin encontrarse que fuera en un desenlace específico, pero sí lograron el compuesto. Basados pues como en esta posible hipótesis, se definió que posiblemente el Fígaro DKD iba a dar unos resultados muy prometedores para este desenlace específico. Entonces vimos, Fidelio demostró ser efectivo en desenlaces renales, no los que esperábamos, como enfermedad renal crónica en diálisis ni enfermedad renal crónica estadio 5, pero sí al menos disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ya entrando en materia, vamos a hablar acerca del estudio Fígaro DKD, que fue publicado en New England Journal of Medicine de manera simultánea mientras se realizaba el Congreso Europeo de Cardiología en el 2021. Este fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, que fue realizado en 48 países, con representación latinoamericana y colombiana, donde la industria Bayer, dueña de la patente de la molécula, fue la que fundó todo este estudio. El estudio reclutó pacientes desde septiembre del 2015 hasta octubre del 2018 y los llevó hasta un seguimiento promedio de 3.4 años. Entonces vamos a empezar. ¿Cuáles eran los pacientes de nuestro estudio? Ellos nos dan pues como esta lista, pero se los quiero sintetizar de esta manera. Eran pacientes con una enfermedad renal crónica, con una albuminuria moderada de menos con una tasa de filtración, de menos de 90 hasta llegar hasta 25 mililitros, o con una albuminuria grave de más de 60 mililitros por minuto, que cumplieran estas condiciones, tuvieran diabetes mellitus, es decir, la causa de su enfermedad renal fuera la diabetes mellitus, no tuvieran hipercalemia y que tuvieran tratamiento médico óptimo definido como IECAS y ARAS a una dosis máxima. Para las exclusiones de este estudio, les quiero llamar pues la atención de cuáles fueron las principales. La presencia de que la nefropatía fuera de causa no diabética. Importante y no olvidarlo, excluyeron pacientes con falla cardíaca con FEBI disminuida, la presencia de hipertensión no controlada, definida como una presión arterial sistólica mayor de 170, una diastólica de 110, que tuvieran algún desenlace cardiovascular fuerte en los últimos 30 días, ACV, síndrome coronario agudo, hospitalización por falla, que no hayan recibido diálisis en los últimos 3 meses, excluyeron trasplantados, pacientes con enfermedad de Addison, que tuvieran una cirrosis avanzada Child-C, que tuvieran el uso de otros antagonistas del receptor mineralocorticoide o la combinación de IECA más ARA, o pacientes que definitivamente no fueran fit para realizar un seguimiento por alguna comorbilidad importante, cáncer, enfermedad psiquiátrica o el consumo de sustancias psicoactivas o embarazadas. Entonces, ¿cómo se hizo la aleatorización y el seguimiento? Fueron aleatorizados uno a uno por vía telefónica o basada en web, donde la aleatorización se daba por una secuencia aleatoria generada por computador, que era cegada tanto a los pacientes como a los investigadores y que iba estratificada según fuera la región del paciente, la tasa de filtración glomerular, la albuminuria entre moderada o alta y muy alta, y la historia de enfermedad cardiovascular. La intervención que se propuso para el estudio era el inicio de finerenona, bien sea 10 miligramos para los pacientes que tenían tasas de filtración menor a 60 o 20 para los que tuvieran tasas mayores de 60, con la salvedad de que en la primera visita, luego de un mes de tratamiento, si los pacientes no tenían hipercalemia y no tenían una disminución de la tasa de filtración glomerular, estos que estaban en el grupo de menos de 60 podía aumentarse la dosis a más de 20 miligramos.
nos dicen que la disminución de la dosis fue basada, se podía realizar en cualquier visita del estudio, basada principalmente en las complicaciones relacionadas al tratamiento, bien sea la hipercalemia o cualquier evento adverso que el paciente nos dijera que pudiera estar relacionado a la finerenona. Entonces, ¿cómo fue el seguimiento? Todos los pacientes ingresaban al estudio firmando el consentimiento informado si cumplían los criterios de inclusión e exclusión. En este periodo de run-in, ellos lo que hacían era hacer un seguimiento durante 4 a 6 semanas a estos pacientes, les ajustaban el medicamento, el tratamiento base de los pacientes, buscando llevar a los pacientes que tuvieran IECAS o ARAS a la dosis máxima, y si no lo tenían, empezarlo y llevarlo a las dosis máximas toleradas. Después se les hacía un periodo de screening donde les hacían unos paraclínicos básicos, miraban si tuvieran algún evento adverso relacionado pues a este ajuste de la terapia previo, y luego se aleatorizaban a recibir tanto finerenona 10 o 20 o placebo. Luego se hacía una visita al primer mes para definir los ajustes de la dosis inicial, y luego visitas cada 4 meses para realización de examen de sangre, visita pues de cómo iba con el medicamento, de cómo iba su creatinina y su función renal normal, y se seguían cada 4 meses hasta que terminara el estudio. Se reclutaron pacientes, como les dije, un poco más de 2 años, y fueron seguidos por una media de 3.4 años. Entonces, respecto al análisis, cuáles fueron los desenlaces? El primario compuesto fue un compuesto de muerte por causa cardiovascular, IAM no fatal, ACV no fatal y hospitalización por falla cardíaca. Todo esto metido en un solo bolsillito. En el secundario principal compuesto tenían el desenlace renal, que hicieron como lo contrario del Fidelio. Y acá lo definían como una ocurrencia de lesión renal aguda, que era el que el paciente empezara diálisis o que tuviera una disminución de la tasa de filtración glomerular que lo clasificara como estadio 5 a las 4 semanas, o que tuviera una disminución de la tasa de filtración glomerular mayor a 40% por 4 semanas, y la muerte de causas renales. Además de eso, ellos pautaron otros desenlaces secundarios, que fue tiempo de la hospitalización por cualquier causa, tiempo de muerte por cualquier causa, el cambio de la albuminuria de base cada 4 meses, un compuesto secundario renal que lo definían como tiempo a la lesión renal aguda, tiempo a la disminución de la tasa de filtración glomerular, pero acá está más de un 57%, más adelante vamos a hablar un poco de esto, y la muerte por causa renal, de este número, porque pues como tan raro. ¿Y cómo evaluaron ellos estos desenlaces? Entonces, como era un desenlace que se evaluaba de tiempo a ese desenlace, ellos lo hicieron estratificados de manera jerárquica, donde lo primero que evaluaban al terminar el estudio era si habían tenido o no el desenlace primario, si no, evaluaban el desenlace secundario principal, si no, se iban a cualquiera de los desenlaces secundarios, así hasta llegar pues a intentar evaluar el último desenlace. Entonces, ¿cómo fue diseñado este estudio? Este estudio fue diseñado para tener un poder del 80% para detectar una disminución del 20% en el desenlace primario. Y ellos estimaron que necesitaban para esto una base de 976 eventos. Calcularon unas pérdidas del seguimiento anales del 0.7%, una tasa de descontinuación del tratamiento del 5%, y que la duración del tratamiento iba a ser de alrededor de 44 a 48 meses. Para esto se llevó un cálculo de 6.400 pacientes que necesitaban ingresar para este estudio, demostrar esta diferencia. Entonces hicieron basado en esto un cálculo de que debían tamizar o cribar a 12.800 pacientes, y que por si las moscas le iban a sumar 1.000 pacientes para tamizar de más, que iban a hacer un análisis interino cuando fueran 2/3 de los desenlaces para definir si detenían o no de manera prematura el estudio, y que el análisis que ellos querían hacer era un análisis de eficacia por intención a tratar de todos los pacientes, excepto los que hayan tenido unas fallas graves en el protocolo de buenas prácticas clínicas de los ensayos clínicos. Estos se los nombro porque pasó durante el estudio.
Y entonces el criterio de evaluación del desenlace de eficacia fue el tiempo al evento del desenlace primario compuesto. ¿Cuánto se demoraron los pacientes en llegar a presentar cualquier cosa del desenlace por ciento? Y se definió que después de que si se evaluaban cada uno de estos desenlaces, el paciente no había presentado ninguno de los desenlaces, se iban a censurar en su última visita. Esto no quiere decir que se iban como a excluir del análisis ni nada, sino simplemente se iban a dejar ahí como para el análisis sin haber presentado ningún desenlace. El análisis también se hizo estratificado según la región geográfica, la tasa de filtración, la tasa de albuminuria y la historia de enfermedad cardiovascular. Entonces, ya entrando un poco en materia, vamos a hablar de los resultados. Ellos tamizaron más de lo que iban a necesitar, casi 20.000 pacientes, fueron excluidos casi 12.000 pacientes y aleatorizaron 7.436 pacientes, lo cual fue más de lo que ellos incluso necesitaban para demostrar su poder. 3.723 a finerenone y 3.714 al brazo de placebo. Ellos nos hablan de 37 y 48 pacientes que fueron excluidos del análisis por estas violaciones críticas a los protocolos de buena práctica clínica, debido a que dos hospitales en Estados Unidos tuvieron que ser cerrados y otro porque pacientes de un hospital se inscribían al ensayo en un lado y también se inscribían al ensayo en otro lado. Ya después pasando, nos dicen que de este total de pacientes, 3.686 fueron incluidos en el análisis completo, donde solo 4 pacientes fueron perdidos en el seguimiento para finerenone y acá por el otro lado solo 6 pacientes fueron perdidos en el seguimiento. Sin embargo, en el texto nos hablan de que debido a que el seguimiento de estos pacientes se dio durante la pandemia de COVID-19, alrededor de 28.5% de los pacientes interrumpieron en algún punto el ensayo clínico y fue porque no volvieron a la visita programada cada 4 meses, pero que aún así se conocía el desenlace pues como de ellos, y que 9.5% de los pacientes interrumpieron el tratamiento por COVID, pero que aún así volvieron a tomar su tratamiento, y los anteriores también volvieron pues como a los seguimientos. Nos hablan de que esto se realizó de manera homogénea entre grupo y grupo, y en el texto nos hablan que se tuvo la información del 99.8% de todos los pacientes para el análisis principal, es decir, las pérdidas fueron de solo un 0.2% de todos los pacientes. Y que en general, respecto a los que interrumpieron el tratamiento, la adherencia al tratamiento para el grupo de finerenona fue de 91% y para el grupo del placebo fue de 92%, siendo una adherencia pues bastante alta para tantas personas. Entonces, ¿cuáles fueron los pacientes de este estudio? Eran generalmente pacientes ancianos, ¿cierto? La mayoría hombres. El grueso de los pacientes eran blancos. En esta tabla no nos dan cuántos pacientes eran latinoamericanos, pero en el suplemento nos dicen que de Latinoamérica teníamos una representación del 11.5%, con 424 finerenone y 417 para placebo, dato pues que, digámoslo así, no es despreciable. Respecto a las comorbilidades y cómo era el control de estos pacientes, vemos una hemoglobina glicada similar en los dos grupos, pero que me llamó la atención porque en realidad está muy controlada dentro de todo. Ver que un grupo tan grande de pacientes con ya posibles complicaciones renales y relacionadas pues como a su diabetes estén tan controlados, me llamó la atención. Unas cifras de presión arterial llegando pues a las metas según últimas guías, y que los pacientes con alguna historia de enfermedad cardiovascular eran casi la mitad. Además de eso, que la mayoría de los pacientes tenían una tasa de filtración glomerular por encima de 60 mililitros, y como vimos, llamativamente esto como que no se relaciona tan bien con la mortalidad y con la incidencia de desenlaces cardiovasculares. Entonces, ¿cuáles fueron esas comorbilidades importantes y por qué me llamó tanto la atención? Vemos que en la enfermedad cardiovascular, la mayoría de los pacientes tenían una enfermedad coronaria o un infarto, tenían enfermedad arterial oclusiva y un stroke isquémico.
y a pesar de que los pacientes con falla cardíaca con FEV disminuida fueron excluidos del estudio, hasta 8, 7.9 y 7.7% de los pacientes tenían diagnóstico de un síndrome de falla cardíaca, en este caso, imagino yo, con una FEV conservada. Hablando un poco de las características de cómo estaba la albuminuria, vemos que la mitad tenía una albuminuria, bien sea moderada o alta, que además de eso eran pacientes que estaban altamente tratados, donde casi el 100% de los dos grupos tenían un inhibidor del sistema renin-angiotensina-aldosterona, 70% tenían estatinas, y de manera llamativa, para este estudio, la incidencia de pacientes tomando análogos de GLP-1 inhibidores de SGLT2 no fue tan alta, de 8 a casi 9%, y que en los análogos de GLP-1 sí me parece que hubo una diferencia pues como entre los dos grupos de casi 2 puntos porcentuales en esta diferencia. Nos hablan también de que problemas iba a ser el potasio, posiblemente íbamos a tener mucho potasio alto en estos pacientes y que iban a haber cointervenciones para bajar ese potasio o alterar ese potasio, pero no hubo diferencia en las cointervenciones de uso tanto de agentes inhibidores al potasio como de suplemento de potasio. Respecto a las cointervenciones, este cuadro me pareció, lo escondieron pues como en el suplemento, pero es muy bonito porque nos hablan de que a pesar de que mientras se seguía de que estaba el estudio en marcha, salieron los otros estudios recomendando los análogos de GLP-1 inhibidores de SGLT2 para el tratamiento de la nefropatía diabética. No hubo un uso pues como tan importante de estos medicamentos cuando fue corriendo el estudio, y que solo un 11 y un 15% de pacientes empezaron a utilizar durante el seguimiento de eso. Entonces me queda ahí como la dudita. Vamos a hablar de los resultados. Para este resultado compuesto primario vemos que alrededor del sexto mes se empezaron a separar las curvas, y al terminar el seguimiento vemos que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa con un HR para ese desenlace primario de 0.87, que fue estadísticamente significativa, pero vamos a desglosar este desenlace primario. Entonces, para muerte por causa cardiovascular, aunque tiene una tendencia a separarse, con el tiempo las curvas volvieron a unirse y esto no fue estadísticamente significativo. Para el infarto no fatal, definitivamente nunca se separaron. Para el ACV no fatal, definitivamente no se separaron. Y lo que nos trae y lo que nos da nuestro desenlace primario fue la hospitalización por falla cardíaca, que sí demostró incluso desde los 6 meses, como vemos en el desenlace primario compuesto, se empezaron a separar con un HR de 0.71, que fue estadísticamente significativo. Es decir, las otras tres no lograron significancia, solo fue hospitalización por falla. Y respecto a los desenlaces secundarios, ni el desenlace compuesto de lesión renal aguda, ni hospitalización por cualquier causa, muerte por cualquier causa, pero sí el de la declinación, el desenlace de declinación de la función renal por más del 57% logró una significancia estadística. Este número lo vi en los estudios previos, tanto en el Fidelio como porque fue como lo que ellos encontraron, donde ese punto de corte de disminución de la tasa de filtración, donde la finerenona impactaba y era estadísticamente significativa respecto a lo otro. Entonces, vamos a ver desglosado un poquito los resultados. Para el primario compuesto, vemos que fue estadísticamente significativo, pero todo claramente arrastrado por las hospitalizaciones con falla, donde la principal diferencia fue principalmente en este grupo. Para el desenlace secundario de enfermedad renal no se logró ninguna diferencia, y sí fue para este desenlace ya muy tardío renal. En los subgrupos, llamativamente, tenemos 3 cosas. Para los subgrupos, cuando se analizaba por subgrupos, Latinoamérica favoreció definitivamente finerenone. Si los pacientes tenían historia de enfermedad cardiovascular, que vimos que fue el 45% de los pacientes, favorecía definitivamente finerenone. Y acá, llamativamente, si los pacientes venían tomando de base análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2, este beneficio también era
significativo e importante. Entonces, como que esto nos llamará, pues, nos llamará la atención más adelante para pensar tal vez en un subgrupo un poco más pequeño de pacientes y no tan general como nefropatía diabética. Respecto a los desenlaces de seguridad, definitivamente el que más se temía y el que se encontró que fue el evento secundario más importante fue la hipercalemia, hasta en un 10.8% de los pacientes. Les traigo este dato porque en estudios clásicos de la espironolactona y de los otros antagonistas del receptor, en los pacientes con enfermedad renal crónica, esta tasa de hipercalemia puede llegar a ser del 25, incluso hasta el 50%. Vemos que definitivamente sí demostró que disminuía la tasa de hipercalemia, pero es un riesgo que sigue aún estando latente. Los eventos de hipercalemia grave no fueron tan importantes, pero sí fueron superiores pues a lo que se vio con el placebo, sin evidencia de otros eventos adversos importantes referidos por los investigadores en este estudio. No hubo diferencia entre placebo y finerenona. Entonces, como discusión, los autores en el artículo nos dicen que en el estudio Fígaro-DKD la terapia con finerenona mejoró desenlaces cardiovasculares comparado con placebo en pacientes con diabetes mellitus que tenían enfermedad renal crónica estadio 2 a 4 con albuminuria moderada o enfermedad renal estadio 1 y 2 con albuminuria grave. Esta diferencia siendo llevada principalmente por la disminución de la incidencia de la hospitalización por falla cardíaca. Es decir, les dio pues como el resultado de ese estudio, pero al menos hacen la consideración más grande. Durante el curso del ensayo clínico, las recomendaciones sobre el cuidado en enfermedad renal crónica y diabéticos evolucionaron con la recomendación del uso de SGLT2 y análogos de GLP-1. Nos dicen que los beneficios cardiovasculares de la finerenona fueron consistentes, independientes del uso o no de SGLT2 y análogos de GLP-1, lo cual pues me queda duda por lo que vimos en ese análisis por subgrupos específicamente por esos medicamentos. Nos dicen que debido a que los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tienen una falla cardíaca de novo o preexistente, están en un altísimo riesgo de hospitalización y muerte, el tratamiento con finerenona puede presentar un avance en la prevención y tratamiento de la falla cardíaca, así minimizando la carga del sistema de salud en los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus 2. Nos proponen como una forma de prevenir posiblemente hospitalización en esos pacientes con falla cardíaca que vimos, posiblemente con FEBI conservada. Y nos dicen que la preocupación de hipercalemia contribuye al desuso de los antagonistas mineralocorticoides esteroideos, espironolactona, eprenenona, en pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Finerenone puede ser una opción terapéutica atractiva en estos pacientes según el debido seguimiento de la tasa de filtración glomerular y el potasio que se dio en los estudios pivotales. Pero vemos que aunque la tasa de hipercalemia no fue cero, sí fue menor a los otros, pero sabemos que el contexto del seguimiento y el control en un ensayo clínico aleatorizado, como se dio en el Fidelio y en el Fígaro, donde los pacientes tenían un seguimiento de paraclínicos cada 4 meses y pudieran visitar pues a sus investigadores en cualquier punto porque se sentían mal, hace que sea como un poquito difícil poder hacer un seguimiento con estas consideraciones de la hipercalemia. Entonces vamos a hacer una lectura crítica. Si los pacientes se aleatorizaron y hubo ocultamiento, claramente en esto le doy un punto positivo. Los pacientes en ambos grupos tenían factores pronósticos similares. Yo digo que sí, eran muy parecidos, pero con la consideración de esa pequeña diferencia que hubo en los pacientes que recibían en el grupo de finerenona más análogos de GLP-1 que pudiera, de cierto punto, fue un 2% más, impactar en ese desenlace. Si se mantuvo el balance a medida que progresó el estudio, sí, este estudio fue doble ciego, ni los pacientes ni los investigadores sabían a qué grupo estaba cada paciente, entonces posiblemente, y como vimos, las cointervenciones fueron iguales en los dos grupos, no hubo diferencias entre los mismos, y si hubo un balance en pronóstico al final del estudio, entonces no se detuvo de manera temprana. Los pacientes se analizaron en el mismo grupo donde fueron aleatorizados por un análisis de intención a tratar y definitivamente el seguimiento fue completo, aunque quedaba la duda
y no es muy claro en el texto si esos pacientes por COVID definitivamente se perdieron del todo, les pasó algo, no pudiéramos saber su desenlace. Sí es muy tranquilizador que en el apéndice nos dicen que las pérdidas solo fueron del 0.2% de los pacientes y que los que se excluyeron del análisis fueron por esas violaciones y tampoco fueron de manera significativa. Respecto a la lectura crítica, ya hemos hablado un poco de esto, pero entonces que nos quede importante en los resultados. Se cumplió el desenlace primario, pero llevado principalmente por la hospitalización de falla cardíaca. Para este desenlace primario tiene un NNT, un número necesario a tratar de 47 pacientes con finenerona para disminuir la incidencia de este desenlace primario, que posiblemente sea solamente hospitalización, con una reducción absoluta del riesgo de 2.1% para este desenlace primario, pero otra vez el problema que tenemos con los desenlaces compuestos, vemos que no se logró los desenlaces secundarios, pero que de manera borderline, como había demostrado el Fidelio, sí demostró una disminución de la progresión de la enfermedad renal con un puntaje de cohorte de 57, con un empeoramiento de la tasa de filtración glomerular mayor al 57%. Entonces, para la aplicabilidad de este estudio, si los pacientes del estudio son similares a los de mi práctica clínica, sí y no, ¿cierto? Uno, digo que sí, porque se utilizaron pacientes colombianos, el estudio fue realizado acá, un 11% de todos esos pacientes eran latinoamericanos. Sin embargo, como les mostré, eran pacientes altamente tratados con hemoglobina glicosilada dentro de un margen que está muy cerca al control que nos sugiere y quiere las guías, que tenían acceso a un bloqueo del sistema de renina-angiotensina aldosterona casi en el 100% de los pacientes y que posiblemente tenían tratamiento con otros medicamentos, que en nuestro medio es un poco difícil llegarlo a hacer. Si se consideran los desenlaces importantes para el paciente, sí, por un lado, porque claramente el desenlace primario de eventos cardiovasculares engloba lo que queremos buscar en este tipo de estudios. Sin embargo, como vimos, ese desenlace primario fue arrastrado principalmente por la hospitalización de falla cardíaca, donde tenemos un NNT que no es ni tan bajo ni tan alto. Entonces, queda mucho la duda respecto a si de verdad vale la pena enfocarnos solamente en ese desenlace de hospitalización y si los posibles beneficios del tratamiento valen la pena los potenciales riesgos y costos. También digo que sí, queda en el tintero sabemos que cumplió desenlace renal en el Fidelio, cumplió desenlace cardiovascular en el Fígaro, pero queda en el tintero esa parte y incomoda mucho que haya sido solo por hospitalización por falla en un medicamento que, si bien tiene menores tasas de hipercalemia, estas tasas no son cero y que además, como vimos, sus costos son excesivamente altos. Un tratamiento que pueda llegar a valer mensual de $500 a $700, teniendo una posible salida, una posible competencia que puede llegar a valer en nuestro medio 25,000 pesos, habría que hacer un estudio de costo-efectividad. Como conclusiones, entonces, yo traigo las siguientes, que eran, como les dije, pacientes altamente tratados y controlados. Habría que evaluar la plausibilidad en nuestro medio y seleccionar muy bien esos pacientes que están con control, que su EPS les da los medicamentos y que son juiciosos y tienen un control pues como estricto de sus comorbilidades, que el desenlace primario fue impulsado principalmente por hospitalizaciones por falla cardíaca, algo similar a lo que pasó con el Emperor Preserve. Es importante que recordemos que los pacientes con FEBI disminuida fueron excluidos. Entonces, muy seguramente estos pacientes que se les previno o que donde se impactó el desenlace primario de hospitalización por falla eran pacientes que tenían una falla cardíaca con FEBI conservada. Y para resolver esta duda específica, se viene el estudio Fine Arts que está reclutando en estos momentos. Entonces, digamos que queda uno como, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo sabremos más adelante. Que hubo diferencias geográficas donde los pacientes de América Latina fueron los que demostraron beneficio a favor, algo similar a lo que nos pasó con el TopCat y espironolactona, que hubo
que los desenlaces en el grupo en el análisis de subgrupos favoreció a los pacientes que tenían una enfermedad cardiovascular previa y que tenían o tomaban de base inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1. Esto posiblemente como para pensar más adelante que los pacientes que se puedan beneficiar con finerenona son un subgrupo más selecto de pacientes en esa nefropatía diabética, que en general la nefropatía diabética como la mostró en este estudio. También creo que demostró un beneficio en el desenlace renal, que lo considero como fuerte, aunque no demostró ni el Fidelio ni el Fígaro una disminución en pacientes que terminaran en diálisis o en estadio 5, sí mostró de manera consecuente en los dos estudios que disminuía la progresión de la enfermedad renal en cierto grado de manera significativa. Y como conclusión final, este es un medicamento de muy alto costo para beneficios que dará pues como para cada uno, no considero que sean en verdad fuertes, con un riesgo de eventos adversos que no llega a cero y con un costo pues que pudiera ser casi que prohibitivo para nuestro medio. Entonces les traigo esto, es importante que solo hagas lo que te encanta hacer, puedes ser pobre, puedes pasar hambre, puedes perder tu automóvil, puede que tengas que mudarte a un lugar en mal estado para vivir, pero vivirás plenamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación, excelente, y por la frase final, muy ilustrativa me parece para nuestros tiempos actuales. Antes de darle la palabra al doctor Rodelo y al doctor Atencia, yo creo que es importante saber, Luis Miguel, usted nos muestra que el estudio tenía una particularidad y era la posibilidad de ajustar la dosis, Sí, señor. tanto aumentarla o disminuirla de acuerdo con los hallazgos de la hipercalemia, como Sí, con señor. los hallazgos de la posibilidad de aumentar si persistía el deterioro en la función renal. Ese escenario de ajustes de la dosis en el transcurso es potencialmente una fuente para que el ciego se rompa. Entonces, está la información de en cuántos pacientes ocurrió eso, en cuántos pacientes se ajustó la dosis durante el seguimiento. Sí, profe, sí. Ellos, eso no lo dan en el suplementario, pero ellos, digamos que no se rompía el ciego porque definitivamente a la hora de evaluar el potasio, si el paciente tenía la tabletica oculta pues de 20, decían, no, usted tiene el potasio muy alto, le bajó mucho la tasa de filtración, se la vamos a bajar. En la siguiente, si cumplía alguno de los criterios de seguridad para retirarlo, definitivamente el potasio no bajó con las cointervenciones que les daban, que era dar los medicamentos para bajar el potasio. Esto lo tengo por acá, se los voy a mostrar. Se los quitaban, pero en realidad esas tasas, tanto de descontinuación por hipercalemia y de los pacientes que les dieron agentes unidores del potasio, fue similar en los dos grupos. No hablan pues de que esto haya impactado de manera importante o significativa en quitar o no el tratamiento o descubrir o quitar ese ciego, profe. Perfecto, muchas gracias. Doctor Rodelo y doctora Atencia, adelante. Ya están como panelistas, profes, para cualquiera de los dos que quiera hablar. Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Me escuchan? Sí, señor. Luis Miguel, si quiere me regala para yo poder compartir aquí una diapositiva solamente pues para hacer como mi comentario respecto al club de revista. Claro que sí, profe. ¿Cómo lo quito yo acá? Bueno, primero que todo, pues felicitarte por la excelente presentación, un análisis crítico muy bien realizado y contextualizado sobre el uso o el posible uso de este grupo de medicamentos en el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica secundario a diabetes y que tengan albuminuria, porque pues debemos extrapolar los resultados de acuerdo a la selección de los pacientes que se hicieron en el ensayo clínico. Digamos que en la contextualización que nos hiciste nos muestras pues claramente cómo el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona ha, digamos, evolucionado en el tiempo y que nos ha demostrado disminuir los eventos cardiovasculares, incluyendo la mortalidad en algunos casos para algunos medicamentos,
y que cada vez más se trata de investigar si la sumatoria de más medicamentos que bloqueen esa hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los pacientes renales, que la mayoría son hipertensos, se traducen en desenlaces clínicos relevantes. Entonces, hemos visto cómo en los últimos años, pues los inhibidores de SGLT2 han, digamos, tenido un papel trascendental en esto, y en los últimos 3 años, pues se ha puesto la mirada en este nuevo grupo de medicamentos que, como muy bien lo dijiste, son bloqueantes pues de la aldosterona, pero no esteroideos, y en teoría, porque en la práctica pues no es tan, digamos, impactante la reducción en los eventos de hipercalemia respecto a sus predecesores, que son la espironolactona y la eplerenona. En este estudio, junto con el anterior, se demuestra un resultado positivo, pero más que todo en falla cardíaca, que jalona pues el desenlace primario, y aparentemente hay un beneficio en el desenlace renal. Entonces, yo lo que les quería compartir aquí es esta diapositiva. No sé si la están viendo en este momento, ¿me confirman? Sí, muy Sí, bien. señor. Muy bien. Sí, este estudio salió hace un par de meses, es realizado por el autor principal o los autores principales tanto del Fígaro como del Fidelio, y como son estudios parecidos con la misma molécula en estudio, pues combinan los resultados de ambos protocolos. Entonces estamos hablando de 6.519 pacientes en el grupo Pifine-Renone y 6.507 pacientes en el grupo placebo. Ya las características de base, pues tú no las mencionaste. Recordar que solo un pequeño porcentaje de los pacientes tenían entre 25 y 30 mililitros de tasa de filtración glomerular. La mayor parte, el 40%, tenía más de 60, y un porcentaje, pues digamos, importante tenía entre 30 y 60. Y pues eran pacientes que tenían albuminuria pues grave. El resultado, digamos, compuesto cardiovascular, al sumar los dos estudios, da una reducción en el riesgo relativo del 14%, con este intervalo de confianza que ven aquí, que es algo mejor de lo que habíamos visto en los estudios individuales, y la hospitalización por falla cardíaca se reduce en un 22%, también con un intervalo de confianza pues importante. En cuanto al desenlace renal, que era el otro desenlace que se quería evaluar cuando se juntan las poblaciones de los dos estudios, hay una reducción del 23%. Con este intervalo de confianza ya no pega en la unidad como nos lo mostraste en la diapositiva de los resultados secundarios, y el número de pacientes o el desenlace pues, renal más importante, que es la llegada a diálisis, se redujo en un 20%, con un intervalo de confianza pues limítrofe, por así decirlo, pero con una P estadísticamente significativa. En cuanto a los eventos adversos, ellos encontraron que hubo 3 veces más incidencia de eventos adversos en el grupo Fine-Renone, o sea, la hipercalemia, en 110 pacientes versus 38 pacientes en los cuales no estaban, digamos, medicados con este tipo de medicamentos. Estas son las figuras, es lo mismo, pero sumando los dos estudios, y esto era pues como lo que les quería mostrar respecto para complementar la que ya muy bien nos había mostrado Luis Miguel. Entonces, digamos que existe un impacto desde el punto de vista estadístico. No tengo como el número necesario a tratar aquí para el desenlace cardiovascular. En este momento pues no lo tengo disponible, tocaría que lo hiciéramos. Sin embargo, hacer la diabetes y la enfermedad renal por diabetes
una enfermedad tan prevalente, así nos dé un número necesario a tratar de 30 o 40, como dio en el estudio inicial individual. Al ser millones de personas las que están con esta condición, son muchos los pacientes que potencialmente se benefician. Entonces, queda la duda, y esta sería la duda pues principal, ¿no? Aparte pues de la costo-efectividad por el precio, es si la espironolactona o el eplerenone, pues, que ya parece que no son de interés para el estudio de estas grandes multinacionales, tenga algún efecto benéfico. Y si en pacientes que no sean diabéticos, que creo que hay ensayos en curso, se puedan evidenciar estos mismos hallazgos benéficos. Muchas gracias. Usted, profe, muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Atencia, Joaco, en esta combinación de hallazgos, sigue predominando lo que nos mencionó Luis acerca de que dentro del compuesto cardiovascular la fuerza de la asociación está cargada por la hospitalización por falla, ¿verdad? Sí, señor, profe, sí, profe, correcto. La falla cardíaca sigue jalonando los resultados. Perfecto, muchas gracias. Carlos, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias y felicitaciones, Luis, por la presentación. Yo quería concentrarme en un aspecto del RCT que es bien interesante, y es los ensayos clínicos que tienen desenlaces compuestos. Este ensayo clínico tiene un desenlace compuesto. De pronto, Luis, sí puede mostrar la diapositiva de los desenlaces, si es tan amable. Pero gracias, y esos desenlaces compuestos, en ocasiones, los vamos a encontrar en la literatura científica. Se estima inclusive que casi que un 75% de los ensayos clínicos que hoy se tienen desenlaces compuestos. Y esto nos trae problemas a veces para la interpretación. Es bueno un desenlace compuesto porque al investigador le reduce considerablemente el número de pacientes a incluir. Porque si uno captura uno u otro, así como nos mostró en cadena Luis, los desenlaces, pues entonces de una manera más tranquila tenemos un número mayor de eventos. Y el tener un número mayor de eventos ayuda un poco a que el intervalo de confianza del estimativo sea más estrecho. Pero tiene un problema muy grande, y es que cuando los desenlaces de interés para el paciente no tienen una reducción similar, y cuando no tienen una importancia similar, y cuando la incidencia de los eventos en cada uno de los desenlaces es distinta, ahí es donde vienen de pronto los problemas. Entonces, fíjese, como nos había mostrado Luis, la mayoría de estimadores para los desenlaces que no dieron estadísticamente significativo oscilan alrededor de 0.9, 0.98. Y solamente en hospitalización por falla, habiendo excluido pacientes con falla cardíaca, que no nos explican ellos eso ahí por qué, excluyeron pacientes con falla, pero dentro de los desenlaces está hospitalización por falla cardíaca, da 0.7 el estimativo en el caso de los pacientes que se les da esta intervención. Entonces, esto trae un problema para la interpretación, y es que al paciente hay que decirle, vea, los beneficios que vamos a ver, los vamos a ver en torno a esas hospitalizaciones. Y quiero que le presten cuidado en ese muñeco que hay ahí sobre los hazard ratio, el desenlace que dice hospitalización por cualquier causa. Miren que en la hospitalización por cualquier causa, que está chiquitico más abajo, está más abajo ahí, realmente lo que hace este medicamento no es que disminuye las hospitalizaciones totales, sino que el paciente igual se hospitaliza. Miren que cruza la unidad, pero que en proporción sus hospitalizaciones por falla son mayores en los pacientes que no tienen el uso de la terapia. Entonces, mire que ese dato ahí nos dice que los pacientes igual con Tinrenona se hospitalizan de otras cosas, distinta falla. Con estos ensayos clínicos tan grandes, si ustedes miran arriba, la N es de 3.600,
unas pérdidas que parecen ser pocas, 9% es en promedio en ambos grupos, 8,3 en uno, 9,5 en el otro. Si uno ve más o menos, fueron pérdidas de 9%. Un desenlace clínico en este sentido, esas pérdidas del 9% equivale más o menos a 290 pacientes. Y si usted ve el desenlace de falla cardíaca, no tiene los números para sustentar esa pérdida. Miren que son 117 y 163 en hospitalización por falla cardíaca. Si usted le aplica esa pérdida hacia un lado o hacia el otro, tranquilamente el ensayo clínico le puede dar negativo. Carlos, pero entiendo que las pérdidas fueron menos de estas que menciona usted. Creo que esos 9 eran de adherencia, ¿no? Luis, ¿nos corrige, por favor? Entre pérdidas y falta de adherencia, ¿cómo son las proporciones? Sí, profe, eso está acá, ya se los voy a mostrar. En realidad las pérdidas solo fueron específicas de muy pocos pacientes, es decir, de 4 en el grupo de finerenona y de 6 en el otro lado. Estos pacientes fue que en algún punto por la pandemia descontinuaron el tratamiento, pero lo siguieron, no nos hablan de si más adelante lo volvieron a reiniciar o definitivamente no tuvieron el tratamiento, pero fueron analizados pues como al final, no fueron como tal pérdidas. Las pérdidas solo fueron del 0,2% de todos los pacientes, que si hacemos pues como la suma son los que excluyeron por las violaciones en el protocolo, y estos pacientes 4 y 6 en cada grupo. Vale, gracias. Adelante, Carlos. Qué pena la interrupción, pero era importante aclarar eso de los números. Ok, profe, sí, con esa aclaración, entonces la preocupación no viene a ser tanto la pérdida de los seguimientos, sino que son realmente desenlaces que son distintos, los compuestos, y que los HR son muy distintos. En el libro de Hama dice en tópicos avanzados sobre ensayos clínicos de desenlaces compuestos, cuando los desenlaces compuestos que tienen componentes que son muy distintos en su reducción, hay que explicarle muy bien al paciente simplemente que va a obtener beneficio en uno de ellos, no en todos. Y sí, con esa salvedad de que no fueron tantas las pérdidas, estaría uno más tranquilo en tanto a utilizar finerenona para ese objetivo. No, finalmente excluyeron los pacientes de falla, pero muchos de ellos se hospitalizaron por falla. Posiblemente pensemos que eran debut o eran pacientes que sí tenían enfermedad cardiovascular previa. Sí, muy pertinentes las consideraciones, Carlos. Realmente los desenlaces compuestos usualmente son una pesadilla en términos analíticos y en términos de la utilidad real de las intervenciones. Esperaríamos que el estudio que falta por publicar dé un poquito más de luz en ese sentido. Doctora Mariana, adelante. Profe, ¿cómo están? Profe, yo tengo me quedó una duda, y es, nosotros ya tenemos 2 medicamentos. Hola, ¿cómo estás? Pues, no, esperando al chico de Bilunión que pase. Carlitos. Adelante, Mariana, qué pena. Listo. Pues nosotros ya tenemos un medicamento que sabemos que tiene un efecto cardiovascular, que es la espironolactona, la eplerenona. Entonces, el miedo es a la hipercalemia, pero también vemos que es el miedo a la hipercalemia en los pacientes con tasa de filtración glomerular disminuida, y el resto de los pacientes no es tan claro, porque el residente pues ahorita hablaba de unos porcentajes de hipercalemia con eplerenone comparado con este nuevo medicamento, ¿cierto? Si yo ya tengo algo como tan efectivo, pues sí, ya tengo como identificado, el paso a seguir no debería ser comparar con lo que ya tenemos, para saber si vale la pena gastarme $300, $400 más al mes, no solo por costo, pues no solo hacer un estudio de costo-efectividad, sino que para tomar decisiones lo ideal no sería comparar esos 2 medicamentos, es decir, esta finerenona con espironolactona, para saber si vale la pena o no vale la pena, y si realmente hay mayor incidencia no hipercalemia, porque estaría poniendo a los pacientes en las mismas condiciones. Sí, de acuerdo. Ese sería el escenario ideal. Vamos a ver en qué resulta el asunto, porque como muy bien lo mencionó Joaquín, pues detrás de estas investigaciones en las que hay una importante inversión económica de la industria
cierto tipo de fases o de procesos en la investigación sean un poquito más lentos. Entonces, hay que ver quién financia ese estudio. Probablemente la misma industria no está muy interesada, pero tiene razón. Esa sería la idea, ese es el comparador ideal. Un medicamento de la misma familia en el cual, muy bien, como mencionó Joaco, la ventaja que pareciera verse acá con la hipercalemia tampoco es tan importante. Pues, la presencia de hipercalemia fue significativa en el paciente tratado con este medicamento, de manera que probablemente esa ventaja aparente tendría que considerarse de manera clara en un experimento clínico nuevo. Sí, porque además casi todos los pacientes de este estudio tenían tasa de filtración glomerular por encima de 60. De acuerdo. Así es. Así es. Ya. Bueno, yo creo que fue una reunión muy productiva. Lástima, nos pasamos 10 minuticos de tiempo, pero valió la pena. Muchas gracias, Luis Miguel. Su presentación estuvo muy buena y muchas gracias a los profesores del departamento por la participación. Feliz día y feliz semana.